el día de hoy, Jennifer, vamos a hablar un poquito en el Consejo del Día y en el comentario central de bancos, así que anda preparando tus preguntas sobre el tema de a dónde meter la platita. Y las noticias del día, el premier Óscar Valdés salió a la prensa a un poco girar un poco lo que había dicho el ministro de la Producción, el señor Urquizo, José Urquizo, con respecto al tema de las MIPES. Él había comentado que las MIPES no iban, se estaba preparando un proyecto de ley para que las MIPES no tributen alrededor de 3 años aproximadamente, y esto reformando la actual ley de MIPES. Él ya salió a desmentir eso y definitivamente el ministro, el premier y básicamente todo el gabinete o el ejecutivo en general no piensan que las MIPES deberían dejar de pagar estos impuestos, así que definitivamente no va a haber un recorte o no va a haber digamos, dejar de pagar los impuestos por el lado de las MIPES. Además de eso, también ha salido a decir el ministro Valdés que el salario mínimo de todas maneras va a aumentar en el año 2012 a 750 soles como se había estipulado inicialmente por el presidente Humala. Ahora, eso es importante recalcar, pero definitivamente no hay todavía un mes específico en donde se tenga claro que se va a realizar este aumento. Por otro lado, en más noticias económicas, PROMPERÚ informa que el turismo va a crecer 10% este año, y esto significa un indicador que es el doble de lo que va a crecer el turismo en el 2011 a nivel mundial. Ahora, es importante recalcar que PROMPERÚ sabe y está, digamos, definiendo un poco la estrategia, eliminando, digamos, del panorama a los europeos, probablemente porque la crisis impida que haya una gran venida de turistas europeos, pero enfocándose más en la región de América Latina. Inclusive están planteando estrategias para ver si es que de repente de Brasil comienzan a venir más turistas. Por el otro lado, también se quieren enfocar en los europeos, pero en los europeos del segmento de mayores ingresos, que no van a tener, digamos, mucho impacto en la crisis económica que se está viviendo ahora en Europa. Y por el otro lado, también en lugares específicos en el Asia. Esto es muy bueno en la medida en que el turismo va a generar movimiento en la economía, probablemente hoteles, restaurantes, empresas de transporte, etcétera, puedan vivir, digamos, de este crecimiento de turismo que vamos a tener. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Centros Comerciales ha anunciado que esta cantidad de centros comerciales se va a duplicar en el año 2014, pasando de alrededor de 40 y tantos centros comerciales que son los que tenemos ahora, alrededor de 80, si no es más. Básicamente las localidades en donde van a haber nuevos centros comerciales, algunas de ellas son Cajamarca, Huánuco y Cusco. Así que, amigos, es importante que mantengan, digamos, las expectativas de los nuevos centros comerciales que se van a hacer en sus localidades. Y esto porque también un centro comercial nuevo implica probablemente nuevos proveedores para estos centros comerciales, proveedores de la zona, y por otro lado el aumento del precio de las viviendas o de los locales que están alrededor de estos centros comerciales nuevos. Por otro lado, otra noticia económica, el Banco de Crédito proyecta alrededor de 32.000 nuevos créditos hipotecarios en el próximo año. Este año hay que recordar que se va a cerrar con alrededor de 28.000 créditos hipotecarios, así que eso significa un aumento en la cantidad de créditos hipotecarios. Y aquí quisiera hacer una pequeña nota a pie de página. A veces las noticias económicas pueden parecer muy generales, pero en la medida en que usted pueda aterrizar esta noticia económica en algo que pueda impactar directamente en su bolsillo, podría encontrar oportunidades de inversión, oportunidades de negocio. Por ejemplo, en esta noticia, en la medida en que haya más créditos hipotecarios para el próximo año, eso va a significar que la cantidad de nuevas viviendas, de nuevos inmuebles va a aumentar, y por lo tanto, ¿quiénes son los que podrían verse también afectados y podrían aprovechar estas oportunidades? Las ferreterías, por ejemplo, las ferreterías que las personas que vayan a habitar estos inmuebles nuevos con estos créditos hipotecarios probablemente vayan a tener necesidad de muebles, sillas, alfombras, temas de ferretería, y así que la gente que está en estos rubros debería estar viendo estas noticias como una oportunidad bastante interesante para que el próximo año pueda tener un nuevo mercado, porque finalmente van a ser personas que no tenían este tipo de necesidad en el año 2011. Por otro lado, se vienen reducciones en los créditos personales, en las comisiones de los créditos personales. Es una buena noticia para todos.
La banca ha venido aumentando últimamente la cantidad de créditos que se han estado dando, aunque digamos, se dice que va a haber una desaceleración de los créditos para el año 2012. Aún así, la competencia que se ha generado es bastante interesante, y en la medida en que exista competencia, pues las comisiones tienden a bajar. Ahora, el Banco Continental ha anunciado que ellos van a bajar probablemente a cero varias de sus comisiones, beneficiando principalmente a segmentos de la población que no necesitan, digamos, tarjetas con tantas cosas como puntos, millas, premios, etcétera, sino van a tratar de hacer un producto o productos mucho más a medida, y esto beneficia generalmente a la población que tiene menos ingresos, así que eso es una buena noticia. Por el otro lado, en los datos económicos, vamos a hablar del tipo de cambio. El tipo de cambio dólar, la compra la tenemos en 2.696 y la venta en 2.698. Y el tipo de cambio euro, la compra la tenemos en 3.436 y la venta en 3.668. Y el día de hoy vamos, a pedido de bastante gente que nos ha escrito un poco al Facebook y me comenta un poco las necesidades, qué es lo que quieren ver en este segmento. Quieren ver o querían ver un ranking. La gente está pensando en qué invierto, en dónde meto mi dinero. Tú misma, Jennifer, me comentabas al principio del segmento, ¿dónde puedes meter tu dinero? Interrogante, que es, justo hablábamos pues no del ahorro, y a veces por ahí hay un accidente dentro del sueldito, vamos a ver que de repente uno se puede dar unos cacholitos y hay una platita extra. ¿Dónde es que tú recomiendas que uno pueda de repente hacer estos ahorros? ¿En una caja municipal, en un banco? Yo en verdad tengo una seria confusión al respecto. A ver, te explico, Jennifer. Lo importante acá es que existe un fondo de seguro de depósito, como ya lo hemos tratado en programas anteriores, que cobertura a las personas personas naturales que ingresan o que hacen depósitos o ahorros en cuentas y que no tienen más de 89.000 y pico soles en su saldo en cuenta. Ahora, ¿en dónde entrar? ¿En un banco, en una caja municipal? En realidad, en la medida en que sea una persona natural que tenga menos de 89.000 soles y pico en cuenta, pues le es indiferente en realidad, porque el Fondo de Seguro de Depósitos va a coberturarlo en el improbable caso que exista algún problema con la entidad financiera. Ahora, yo les he preparado, Jennifer, un ranking, que es lo que me han estado pidiendo, porque a veces hablo un poco en general y me han estado pidiendo específicamente en qué banco, en qué financiera, en qué caja. Y les he preparado un ranking y los he separado por los 4 tipos de entidades en el sistema financiero que captan dinero del público. Y acá en el primer cuadro tenemos a los bancos. He hecho un promedio de los últimos 30 días reportados. En realidad esto es un información que se encuentra en la página web de la SBS, y he hecho un corte al 16 de diciembre. He tomado solamente aquellas tasas de interés de tipos de depósito a plazo entre 181 días, o sea, más de 6 meses, hasta un año. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien quiere meter su dinero en los bancos, en una entidad financiera, entre más de 6 meses a un año, estas son las tasas que están pagando los bancos para personas naturales, según la SBS. Y el premio acá se lo lleva el Banco Azteca, con 7.75% tasa de interés efectiva anual. Ojo, si alguien va a meter su dinero a, por ejemplo, 180, 181 días, no es necesariamente cierto que el banco le va a pagar 7.75 entre 2, le va a pagar un poquito menos. Pero si uno lo va a poner a un año, sí, efectivamente esta es la tasa 7.75. En el caso de Falabella, paga una tasa de 6.59% en soles, ojo, al año, tasa efectiva anual. Ripley, el tercer puesto, con 6.13%. Y si nos damos cuenta, básicamente las tres son o van dirigidas mucho al crédito de consumo. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay bancos, por ejemplo, que en este caso nos están pagando más tasa de interés, porque por el otro lado también cobran más tasa de interés. El negocio del banco es captar dinero del público a una tasa de interés que se llama tasa pasiva, estas son tasas pasivas, y prestar ese dinero a una tasa activa que es más alta, obviamente, y ese diferencial es la ganancia del banco. ¿Okay? Entonces aquí tienen el ranking para bancos. Pasamos al siguiente cuadro. Vamos a hablar ahora de las financieras. Y aquí tenemos el ranking de lo que están pagando las entidades financieras. La financiera TFC, que entiendo está relacionada, por ejemplo, con la Curazao, está pagando 8.9% en soles. Uno, digamos, mete 10.000 soles y debería estar sacando 10.890 soles terminando el año. Financiera Confianza está pagando 6.41%, que son las dos que están pagando valores arriba del 5% en el año.
por otro lado tenemos lo que preguntaba justamente Jenny, el ranking de las cajas municipales de ahorro y crédito. Ahora sí, acá una pequeña observación, vamos con el ranking de las cajas municipales. Una pequeña observación, las cajas municipales y las cajas rurales presentan información mensual. Por lo tanto, esta es la última información que se tiene reportada en el SBS, que es información a octubre. ¿Y quién paga más? Bueno, la caja municipal de Pisco es la que paga más, con 7.8%, la de Tacna con 7.49% y la de Ica con 7.37% tasa efectiva anual. Y por último, tenemos las cajas rurales. Y aquí vemos que las cajas rurales se llevan el premio. Se llevan el premio porque son las que pagan más que todas las otras entidades. Y en primer lugar tenemos a Profinanzas con 9.1% en tasa efectiva anual. Seguida por Caja Los Andes con 8.61 y Cajamarca con 8.44 en tercer puesto. Listo. Gracias por los cuadros. Ahora, esto es importante porque ya con esto usted se puede dar una idea de cuánto es lo que están pagando las entidades financieras si es que usted quiere hacer depósitos a plazo entre 181 días y 360 días. Ahora, Jennifer, es importante recalcar que las personas que generalmente depositan dinero es porque tienen dinero también prestado en las cuentas de las entidades financieras. Y esta información sobre las tasas activas o lo que me van a cobrar a mí las entidades financieras también la pueden encontrar en la página web de la SBS. Ahora, pero es importante que cuando hablamos de tasas, son tasas promedio. Hay personas que podrían obtener mejores tasas que otras porque de repente meten más dinero a la entidad financiera o piden más dinero de la entidad financiera. Pero para tener una idea más o menos clara de cómo, digamos, si yo pido un crédito a una entidad financiera, cómo me determina cuál es el perfil que yo tengo para esta entidad financiera, la SBS determina una definición de los tipos de deudores que existen en la economía. Y para pequeñas y microempresas es importante que ustedes tengan claro su definición para saber qué tasa le corresponde, si le corresponde una tasa como microempresa, si le corresponde una tasa como pequeña empresa o simplemente si le corresponde una tasa de crédito de consumo. Y aquí simplemente voy a dar tres definiciones importantes. El crédito de consumo, básicamente, si usted pide una deuda, por ejemplo, o compra con tarjetas de crédito, básicamente todo lo que las personas naturales consumen con su tarjeta de crédito o préstamos personales son créditos de consumo y por lo tanto usted tendría que ver cuál es el promedio de las tasas en crédito de consumo para saber más o menos cuánto es lo que le van a cobrar si es que usted pide uno de estos tipos de créditos. Por otro lado, si usted es una persona jurídica o persona natural que hace actividades de producción o de comercialización o vende servicios y usted tiene un endeudamiento en el sistema financiero sin incluir los créditos hipotecarios que no es mayor a 20.000 soles, entonces usted es una microempresa y por el otro lado la SBS determina que los créditos a pequeñas empresas son aquellos créditos donde la persona natural o jurídica que tiene actividades de producción tiene, digamos, una deuda con el sistema financiero entre 20.000 y 300.000 soles en los últimos 6 meses. Así que más o menos usted ya tiene una definición. Ahora, simplemente quiero comparar esto con respecto a lo que nos dice la SUNAT. Lo que nos dice la SUNAT con respecto a si usted es MIPE o si usted es una micro o una pequeña empresa. ¿Y cómo define la SUNAT si usted es una u otra? La SUNAT define como microempresa aquella empresa que tiene hasta 10 trabajadores y ventas anuales alrededor de 150 o hasta 150 UITs. Eso es 540.000 soles en ventas anuales o alrededor de 45.000 soles mensuales. Si usted supera estos 45.000 soles mensuales, ya deja de ser microempresa y pasa para la SUNAT a ser una pequeña empresa. Y la pequeña empresa es una empresa que tiene hasta 100 trabajadores y ventas anuales hasta 1.700 UITs, que viene a ser lo mismo que facturar 6.120.000 soles anuales o alrededor de 510.000 soles mensuales. Entonces, con esto usted ya tiene claro qué cosa es una microempresa y qué cosa es una pequeña empresa a efectos de la SUNAT.